Hola a todos, muy buenos días. No sé si me logran escuchar. Veo ahí a Axel que nos dice buenos días por el chat, a José, muy buenos días a todos. Un agrado, como siempre, para nosotros el poder reunirnos, juntarnos, ¿cierto?, con ustedes en esta jornada. Ahí veo también a Arturo, dice Juan Pablo, buenos días. Mi nombre es, para los que no me conocen, mi nombre es Salvador Burton, ¿cierto? Soy parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y en esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a tener una charla muy interesante, el inicio de un ciclo, ya que es principalmente de infraestructura digital, donde vamos a estar abordando distintos temas, ¿cierto?, relacionados con este mundo más TI, ¿cierto? Pero que claramente nos compete finalmente a todos los profesionales, ¿cierto?, del sector de tecnología, ¿ya? Y como les comentaba, hoy vamos a dar el inicio con una charla, ¿cierto?, al inicio de un ciclo que se conforma de 6 webinars en los cuales vamos a estar abordando distintos puntos, ¿cierto?, distintos aspectos, finalmente, de cableado, de canalizaciones, de respaldo de energía, ¿cierto?, de gestión de energía, pensando en los data centers, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que Chile, ¿cierto?, cada día se transforma más en un país donde existe mucho interés por desarrollar la parte de infraestructura digital para data center. Por lo tanto, es súper importante que conozcamos las tecnologías, que estemos bien al día con eso, porque claramente son nuevas oportunidades que se abren para todos. Entonces, en este ciclo que yo les comento, que se va a realizar todos los días viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 11, ese es el bloque horario. Ahí revisamos, ayer habían, al parecer, algunos errores en cómo se estaba entregando la información. Decía a las 4 de la tarde, eso era un error, se corrigió. Todos los días viernes, desde las 10 a las 11 de la mañana, vamos a estar entonces con este ciclo de charlas. Cada vez que termine una de estas charlas, ustedes van a recibir, ¿cierto?, un diploma de participación que va a llegar a sus correos, y al finalizar el ciclo de 6 charlas van a recibir también un diploma especial por haber participado de esta especialidad de infraestructura digital. Bien, para los que son nuevos en la plataforma, no han tenido la posibilidad de estar antes, ya, bueno, tienen el chat ahí, lo están utilizando. Ese va a ser nuestro medio finalmente de comunicación. Todas las preguntas que ustedes tengan pueden realizarlas por ahí. Yo los voy a estar acompañando en el transcurso del webinar, también en el chat, apoyando, ¿cierto?, a mi colega que va a hacer la charla. Así que todas las dudas que tengan y cosas pueden ponerlas ahí. Yo voy a habilitar desde ya el modo de preguntas y respuestas para que ustedes, cuando tengan alguna pregunta, puedan, ¿cierto?, dejarla marcada. Si ustedes seleccionan ahí el signo de interrogación, pueden hacer sus preguntas y van a quedar destacadas en azul para que se diferencien, ¿cierto?, de otros diálogos que puedan existir en el chat, y finalmente los vamos a colocar para que mi colega, ¿cierto?, que va a dar la charla pueda responder al final. Bien. Y durante la presentación igual les voy a estar colocando en la franja superior de la pantalla, en la parte de arriba, un link para que ustedes puedan descargar la presentación y el material que mi colega también ha preparado para ustedes el día de hoy. Bien, así que esas son en general las recomendaciones. Insisto, voy a estar en el chat por cualquier duda que tengan. Y antes de poder presentar a mi colega, ¿cierto?, que va a dar la charla, me pidió que compartiera con ustedes este video, así que voy a colocarlo, voy a silenciar mi micrófono y los invito a que vean este video que da un poco el inicio, ¿cierto?, a este mundo interesante en el cual mi colega va a compartir con ustedes el día de hoy. Así que los invito a ver este video.
Perfecto, espero que hayan tenido la posibilidad de verlo. Veo que ya mi colega María del Pilar también está conectada. Antes de dejarla, quiero presentársela. María del Pilar es Business Development Manager para Data Center, tanto de Chile como de Sudamérica. Así que acá hay harta experiencia respecto a todos estos sistemas. Muy contento que claramente nos pueda acompañar en esta charla. Así que voy a dejar a María del Pilar para no quitarle más tiempo y que pueda partir con su charla. Yo me quedo aquí atrásito apoyando en todo lo que pueda. Bien, te dejo, María. Excelente. Muchas gracias, Salvi. Pero muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, son las 10 de la mañana. Estamos así, pues, con todo. Muy buenos días a todos los que están saludando ahí en el chat. El día de hoy vamos a hablar de los principios básicos de cableado estructurado con el enfoque en lo que es la transmisión por cable de cobre. Entonces, alrededor de esta hora vamos a ver, digamos, todo el tema desde la base. ¿Por qué es importante tener la base clara? Porque después cuando vayamos avanzando en temas, ustedes ya tienen mucho más claro el panorama. Hay bastante información en las diapositivas que les dejo, en la presentación que les dejo. Digamos, en este periodo o en este tiempo que vamos a estar conversando, no voy a pasar por el 100% de las diapositivas, pero sí les quise dejar información adicional para que ustedes la puedan leer y puedan irse entrenando. Cuando estamos hablando de principios básicos, me perdonan pues aquellos que ya tienen mucha experiencia en temas de cableado estructurado, pero siempre es bueno volver a tomar, digamos, el tema desde la base. Entonces, sin más preámbulos, bueno, vamos a hablar de lo que son los conceptos básicos, vamos a hablar de lo que es una red de comunicaciones, los tipos de red, el modelo OSI, la topología de red cableado, estructurado y los subsistemas. Después vamos a hablar de lo que son los principios de la transmisión en cobre. Vamos a hacer un énfasis en la norma ANSI-TIA. Vamos a hablar de las soluciones o las tecnologías POE, porque ahora en este momento están muy de la mano todo lo que tiene que ver el Internet de las cosas con los sistemas de cableado estructurado. Y al final vamos a ver las soluciones Legrand. Entonces, perdón, voy a hacer una cosita acá para que se pueda ver mejor. Listo. Empecemos a hablar de qué es una red de comunicaciones. Entonces, una red de comunicaciones es básicamente el conjunto de medios técnicos o tecnológicos que permiten que haya comunicación. ¿Comunicación entre qué? Entre varios equipos que se pueden encontrar cerca o a una mayor distancia. Entonces, normalmente las comunicaciones se dan entre equipos capaces de producir o de enviar datos, audio, video, y toda esta comunicación se hace a través de ondas electromagnéticas. ¿Por dónde se transmite esa comunicación? Hay diferentes medios. Está el aire, como por ejemplo para utilizar las antenas o las señales de Wi-Fi, está el vacío. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que son las soluciones que son cableadas y en particular el cable de cobre. También se puede transmitir por fibra óptica, pero la fibra óptica la vamos a ver la próxima semana. Y en general, las redes de comunicaciones habitualmente están compuestas por computadores, teléfonos, medios de transmisión de audio, de video y hoy por hoy también todos nuestros dispositivos electrónicos de Internet de las cosas, es decir, todo aquello que se pueda conectar a Internet, también tienen la posibilidad de entrar a la red de comunicaciones. Para eso, entonces, vemos que hay diferentes tipos de redes. Existe la red LAN. La red LAN es lo que llamamos el Local Area Network, que es el área local, es decir, todo lo que está dentro de mi edificio o de mi oficina. Entonces, si tengo un edificio, todo el sistema de comunicación, toda la red dentro de este edificio es lo que voy a llamar la red LAN. Entonces, en mi oficina, el edificio de mi universidad, de mi campus, no sé, si estoy en un hospital, toda esa red que está dentro del edificio del hospital es lo que llamamos red LAN. Pero también existen las red MAN, que son las Metropolitan Area Network, que básicamente toma varias redes LAN dentro de un área metropolitana de máximo unos 50 kilómetros a la redonda y la comunicación entre estas redes LAN o la unión entre estas redes LAN lo conocemos como redes MAN.
Y si seguimos escalando, entonces nos encontramos con las redes WAN. Las redes WAN son las Wide Area Network, que son similares a las MAN, pero tienen mayor envergadura e incluso pueden ser intercontinentales. El día de hoy nos vamos a enfocar en la red LAN para todo el sistema de cableado estructurado. Entonces vemos que en una red LAN existen equipos activos y equipos pasivos. Los equipos activos son todos aquellos que son capaces de transformar la información. Entonces, recibe una señal y es capaz de transformarla en un dato, en un impulso, es capaz de transformarla en audio, en video y enviar unos y ceros. Entonces, ¿qué tipos de equipos activos hay? Un servidor, un router, un switch, un firewall, un access point y todo ese tipo de equipos que me permiten generar comunicación, por ejemplo, entre los computadores, entre los smartphones, entre los mismos servidores. Pero también existen los equipos pasivos, que son los elementos que me permiten realizar el transporte de los datos para que haya comunicación entre los equipos activos. Y aquí es donde nos vamos a enfocar porque en la red LAN de equipos pasivos es lo que nosotros conocemos como red de cableado estructurado. Todo lo que es cableado, evidentemente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de elementos? Ya los vamos a ver. Patch panel, patch cords, cables de cobre, de fibra óptica. Y lo importante de todo este sistema de equipos pasivos es que deben o debe obedecer a un estándar internacional. Llámese ISO, llámese CENELEC, llámese ANSI-TIA. Perfecto, entonces, cuando estoy hablando de comunicaciones, hay un modelo que es el modelo OSI, que tiene 7 capas. Entonces, la capa 1 es donde encuentro donde yo puedo realizar la transmisión binaria, que es la capa física. Aquí en esta capa 1, en esta capa física, es donde está todo el sistema de cableado estructurado y donde hago esa transmisión binaria. Entonces, después sigo avanzando. Existe la capa de enlace, de red, de transporte, sesión, presentación, aplicación. Y dicen que la capa 8 es la capa de usuario. Entonces, cuando hay problemas de capa 8, por ahí empiezan los chistes a veces hasta de bueno o mal gusto. Listo, entonces, cuando tenemos un, ¿me hablaba Salva? O, no. Entonces, cuando tenemos una red LAN, tenemos diferentes tipos de topologías. Entonces, existe la topología física, que es la manera en cómo yo dispongo la red y define cómo se interconectan los dispositivos con o sin cable. Entonces, acá tengo un punto, allá tengo 2 puntos, allá tengo otros 3 puntos. Y existe la topología lógica que define cómo se comunican entre sí a través de la topología física, es decir, cuáles son las entradas y salidas, quién se habla con quién, en qué tiempos, por qué tipo de datos se van a comunicar, etcétera. Dentro de las topologías de red física existen diferentes tipos de configuraciones. Existe la topología estrella, que la tengo marcada en color amarillo porque es la que más se utiliza para sistemas de cableado estructurado. Entonces, si se dan cuenta, tienen un centro. Ese centro pasa a ser como el cerebro, el punto inicial de la red, y el cerebro envía información de manera independiente a cada uno de los equipos, de tal suerte que si alguno de los equipos que está recibiendo la información tiene una caída o una falla, no me afecta para nada ninguno de los demás. Pero tendría el problema en que si ese cerebro falla, entonces normalmente el cerebro es el servidor, entonces los demás equipos se ven afectados. Entonces, cuando hay una caída general en el edificio, todo el mundo dice, ¡pum!, se cayó el servidor. Los servidores son equipos muy importantes, particularmente en los centros de datos, son los data centers. Y si hablamos, por ejemplo, de data centers que son críticos, como un data center donde, no sé, donde están los operadores de telecomunicaciones, de un hospital, de un banco, en el momento en que se caen los servidores, empiezan todos los problemas. Entonces, cuando dicen, no, que tenemos fallas en el área metropolitana, etcétera, lo más seguro es que haya algún problema con alguno de esos servidores por algún problema quizás de continuidad eléctrica.
Existen otros tipos de topologías como la jerárquica que va en niveles, la tipo bus, que se conectan todos los equipos a un solo canal, a un solo bus, pero en el momento en que haya un corte, evidentemente todos los demás se ven afectados. Existe la tipo malla y la tipo anillo. La tipo anillo también es usada particularmente para redes de fibra óptica, pero lo que más se espera de una topología tipo anillo es que tenga dos anillos en caso de que alguno de ellos llegue a fallar. Bueno, entonces aquí estamos hablando ya, entrando en cableado estructurado, nos dice que es una plataforma de telecomunicaciones que permite interconectar usuarios que a su vez están usando equipos activos y estos equipos activos de los usuarios con otros equipos activos que bien se pueden encontrar dentro de una sala de comunicaciones. Vamos a ver cuáles son los espacios donde se generan las comunicaciones y se permite hacer la integración de los diferentes servicios. Importante, como lo había mencionado, el sistema de cableado estructurado sí o sí debe cumplir los estándares tanto para los productos como para el diseño, como para el desempeño, como para la instalación. Ya durante años hay comités que se han reunido internacionalmente, gente que tiene mucha experiencia, que trae las mejores prácticas de acuerdo a todos los años que han tenido que utilizar los sistemas de cableado estructurado y lo han convertido en estándar. Y vamos a ver que ahora en Chile también, perdón, me voy a regresar una, en Chile, por lo menos lo que tiene que ver con data centers, en el nuevo reglamento de instalaciones de consumo ya está estandarizado. Ya dice usted, por favor, todo lo que tenga que ver con data centers, váyase a la ANSI TIA 942, que es materia de otra capacitación, pero para que lo tengan muy presente. Entonces, ¿por qué estructurado? ¿Por qué debe tener el nombre estructurado? Porque es una estructura. Porque si vemos estas imágenes aquí, es una locura. Imagínense que alguno de ustedes le digan, ¿sabe qué? Necesitamos cambiar el cable que conecta el servidor con la sala de facturación. Y en medio de todo ese desastre, ahí incluso salen piernas por entre el reguero de cables. Es imposible generar algún tipo de cambio sin generar otra desconexión o sin terminar conectando donde no es. Entonces empiezan los desastres cuando hay este tipo de instalaciones. Y por eso la importancia de ir a los estándares y verificar cómo debe ser una red de cableado estructurada. Entonces, si vemos algo de ese estilo, puede ser un poco más fácil para el cerebro entender quién con quién. Adicionalmente, el sistema debe ir ordenado, pero también debe ir marquillado para poder tener una buena administración. Y no solamente a nivel del rack, sino también a nivel de la canalización. Se hace sumamente importante tener un buen sistema, una buena canalización y una buena estructura. Entonces vamos a ver cuáles son los subsistemas del cableado estructurado. Existen diferentes puntos. Primero los voy a poner en gráfico y después vamos a entrar un poquito en las definiciones de cada uno. Por aquí en el primer piso, se dan cuenta, tengo como una entrada de facility, que es básicamente donde llega el operador de servicio, por ejemplo, con la red de fibra óptica. Ahí esta es la entrada del facility. Entonces acá es donde yo tengo esta entrada de servicio y es a lo que nosotros llamamos planta externa. En ese punto de entrada al primer gabinete que se encuentra, sí, como al primer gabinete de comunicaciones que se encuentra en el edificio, entonces ya a partir de ahí empezamos a hablar de planta interna. Y en la planta interna, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una sala de equipos. En esta sala de equipos, ¿qué hay? Están los elementos, los equipos activos más importantes para generar la comunicación, es decir, el servidor principal o los servidores o los switches principales. Después, piso a piso, voy a encontrarme con salas de telecomunicaciones o salas de comunicaciones. ¿Qué significa? Que de la sala de equipos yo voy a tener una derivación piso a piso y voy a tener diferentes salas de comunicaciones, por ejemplo, con switches secundarios u otro tipo de equipos activos. Después de las salas de telecomunicaciones, yo voy a generar una conexión en lo que yo llamo el cableado horizontal,
que va de la sala de comunicación al área de trabajo. ¿Cuál es el área de trabajo? Donde se encuentran los usuarios. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una oficina. ¿Cuál es el área de trabajo? Los espacios abiertos o cerrados donde haya personas en interacción con un computador, recibiendo, generando y enviando más información, más datos, más videos, mm, más audios, archivos de todo tipo. Entonces, eso es a lo que vamos a llamar las áreas de trabajo. Y el cableado entre la sala de comunicaciones y el área de trabajo lo vamos a llamar cableado horizontal. Ahora bien, si se dan cuenta, entre salas de comunicaciones también hay una conexión y eso es lo que vamos a llamar cableado vertical. En el caso de que, por ejemplo, yo llegase a tener dos salas de comunicaciones en un mismo piso, la conexión entre una sala de comunicación y otra sala de comunicación en un mismo piso lo voy a entender también como cableado vertical. Es decir, la unión entre racks, entre gabinetes, se llama cableado vertical y entre los gabinetes y las áreas de trabajo horizontal. Entonces acá ya tenemos una definición que yo les voy a dejar porque estas son normativas en que tengo la sala de equipos conectado a su vez con salas de comunicaciones, de telecomunicaciones, por el cableado vertical que está en rojo y en línea azul, eso es lo que voy a conocer como cableado horizontal para llegar a las áreas de trabajo y como les digo, les dejo las definiciones ahí para su posterior búsqueda o lo que necesiten para efectos académicos. Entiendo que aquí hay bastantes estudiantes, entonces les puede servir. Entonces, cuando yo tengo un sistema de cableado horizontal o cableado estructurado horizontal, tengo un punto, un rack, que es como un gabinete de telecomunicaciones, con unos equipos activos adentro, ¿vale? Estos equipos activos van a estar unidos a lo que yo llamo un patch panel. Vamos a ver imágenes de un patch panel en diapositivas adelante, a través de un patch cord. Saliendo del rack de comunicaciones o de la sala de comunicaciones, yo voy a tener lo que llamo un enlace permanente. Ese enlace permanente está hecho, está estructurado por un cable de comunicaciones. Entonces, es un solo cable que va canalizado por tubería o por una canaleta, una bandeja o una bandeja tipo canastillo. Él va canalizado, es permanente porque no se mueve y llega hasta lo que yo llamo la toma de trabajo que queda justo al lado del área de trabajo. Entonces, esa toma de trabajo, que es un RJ45, lo voy a conectar a un user cord, que es el mismo tipo de cable que estoy utilizando en el rack, que llamo como patch cord. Acá en Chile me utilizan mucho la palabra también user cord, en Estados Unidos. Hay otros países de Sudamérica que en ambos lados es un patch cord y el user cord prácticamente no existe. Pero lo menciono porque acá en Chile sí se utiliza mucho la terminología user core que va a conectar con el área de trabajo. Y a todo esto lo voy a llamar canal completo. Entonces, mi canal completo va a estar conformado por patch cords, user cords, patch panels, enlace permanente, que son cables de comunicaciones, las tomas de trabajo RJ45 y en los patch panel en la sala de comunicaciones, en el rack de comunicaciones, también voy a tener unos RJ45, que son los puntos de conexión que me van a permitir unir las diferentes áreas. Entonces, acá tengo un RJ45. ¿Por qué es importante este RJ45? Porque la mayoría de equipos, si no por decir todos los equipos, que tengan una entrada de comunicaciones, ¿vale? De cableado estructurado, tiene esta forma. Este es un RJ45. Entonces, tiene esta forma, ¿por qué? Porque tenemos que hacer hablar, ¿cierto? Los equipos activos. Recuerden que habíamos dicho que el cableado estructurado consiste en poner la infraestructura física que me permita poner a hablar los equipos activos. Entonces, acá yo, por ejemplo, tengo un switch que tiene un montón de entradas de RJ45. Acá tengo un router que, se dan cuenta, también tiene la estructura de un RJ45. Cuando puedan en su casa, vayan y miren el módem que les instaló el operador de telefonía.
tiene esa estructura. Los teléfonos de oficina y los de hogar ahora también tienen esta entrada RJ45 porque no solamente ahora se comunican o envían datos, sino que también reciben la potencia o la energía para poder energizarse. Y los computadores, muchos tienen esa entrada RJ45, los que no deben tener entradas USB, por ejemplo, que se le pone un adaptador RJ45 a USB. Entonces, por eso es que normalmente los sistemas de cableado estructurado tienen las mismas puntos RJ45 que los equipos activos para que haya una comunicación efectiva entre ellos. Entonces, volvamos al tema del canal. Habíamos dicho que el canal completo está compuesto por el enlace, los patch cords, los patch panel y los equipos activos. Entonces, ¿qué me dice el estándar internacional? Y vamos a ver más adelante cuál es ese estándar. Me dice que un canal completo debe ser de máximo 100 metros. No me puedo pasar. No puede ser de 101. No puede ser de 110. Sí puede ser de 90, sí puede ser de 80, sí puede ser de 40. Me dice que el enlace permanente, es decir, ese cable que está desde la salida del patch panel hasta la toma de usuario, debe ser de máximo 90 metros. No puede ser de 91, ni de 92, ni de 95. Sí puede ser de 40, de 60, de 55, pero el máximo son 90 metros. Adicionalmente, los patch cord y los patch cord y los user cords deben ser de máximo 5 metros. Es decir, que la suma entre enlace permanente y patch cords deben ser de 100 metros. Entonces, cuando yo voy a una red LAN con todos estos elementos, más o menos como se ve, yo veo un punto central, ¿verdad? Donde tengo un rack de comunicaciones, donde ahí voy a tener o servidores o switches o routers, etcétera, diferentes tipos de equipos activos que están conectados a través de patch panel con el enlace permanente. Entonces voy a ver, y la salida es RJ45, evidentemente. Entonces acá tengo un enlace permanente que es un cable de comunicaciones que tiene 4 pares. Vamos a ver una imagen más cercana más adelante, que a su vez llega hasta las tomas de usuario, ¿verdad? Y que conecta equipos activos. Por acá conecta una impresora. Por el otro lado conecta puntos para computador. Y así se ven también los RJ45 del punto de usuario. Listo. Vamos a ver que acá no me voy a detener mucho, pero sucede, por ejemplo, voy a regresar un poquito, que a veces debo conectar algunos puntos de usuario que están quizás que los 5 metros que me pide la norma no me alcanzan. Entonces, en lugar de romper la norma, utilizo un elemento que se llama el MUTOA. El MUTOA, voy a decir que por acá llega el cable de comunicaciones, el enlace permanente, llega hasta este punto del MUTOA y de ahí yo puedo salir con diferentes patch cords, incluso hasta un máximo de 10 metros. Pero ojo, si yo tengo un patch cord de 10 metros conectado a este MUTOA, ¿verdad? Igual el canal completo no puede ser de más de 100 metros. Entonces puedo tener de pronto un patch cord de 5, 6, 7. Sí, solo sí está conectado al MUTOA. Si llega derecho al punto de trabajo sin el MUTOA, sin hacer el uso del MUTOA, debe ser de máximo 5 metros. Entonces aquí les dejo unas imágenes para que ustedes lo puedan ver, incluso les dejé algunas definiciones, porque siempre quedan muchas consultas al respecto. Ahora hay otro elemento que nosotros podemos utilizar que se llama el punto de consolidación. En este punto de consolidación, básicamente, ¿qué me dice? Mi canal permanente normalmente es máximo 90 metros, pero quizás vaya a necesitar extenderme un poco. Entonces, yo voy a hacer, en vez de cambiar todo el sistema, yo voy a poder hacer, acá voy a, no sé, voy a suponer que tengo un cable de un enlace permanente de 50 metros, pues realmente lo necesitaba de 60. Entonces, en lugar de sacar todo el cable y volver a construir un enlace con hasta 60, siendo de 50, pongo un punto de consolidación.
Entonces, es una cajita que me permite unir cable con cable y terminar el enlace permanente. Entonces, en este punto de consolidación, la entrada es el cable del enlace permanente y la salida sigue siendo cable de enlace permanente. Mientras que en el Mutoa, la entrada es el cable de enlace permanente y las salidas son patch cords. Esa es la diferencia. Bueno, entonces aquí les dejo las imágenes, ustedes las van a poder ver. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar de cableado estructurado vertical. Habíamos dicho que es ese cableado que utilizamos para unir las salas de equipos con las salas de comunicaciones o diferentes salas de comunicaciones entre sí. Entonces, ¿qué me dice el estándar internacional? Que yo puedo tener máximo 2 niveles jerárquicos cuando tengo conexiones cruzadas. Entonces, yo pudiese tener la sala principal de equipos conectada directamente a todas las salas de comunicaciones, o pudiese tener un intermedio, una sala de equipos intermedio, que a su vez también me comunique con las salas de comunicaciones. Regularmente este cableado medular o backbone o vertical, que son los diferentes nombres que se reciben, tienen un tipo de tipología estrella, pero jerarquizada. Entonces, más bien parece una topología jerárquica cuando lo van a ver en el dibujo. Entonces, cuando yo tengo yo puedo tener sistema cableado vertical más horizontal, yo puedo tener acá un distribuidor principal, puedo tener unos distribuidores secundarios y máximo un tercer distribuidor, y ya todos los sistemas hasta donde debe llegar el cableado horizontal. Esta gráfica la saco de la norma, de la última versión de la ANSI TIA 568, que más adelante, digamos que en una segunda etapa, cuando vamos a un segundo ciclo o algo así, podemos entrar mucho más en detalle de lo que tiene que ver la parte normativa, porque es súper interesante y hay mucha información de mucha calidad. Bueno, entonces ya cuando vemos, por ejemplo, si esto es un campus universitario, entonces yo voy a tener, por ejemplo, un edificio y otro edificio, ¿verdad? Por lo tanto, acá posiblemente yo vaya a tener un sistema, un backbone de campus que normalmente vendría siendo un backbone de fibra óptica, con el cual yo voy a unir las salas de equipos de ambos edificios. Tengo mi sistema vertical, eso sigue siendo sistema vertical, que a su vez la sala de equipos puede venir a unirme las salas de telecomunicaciones con el sistema vertical y se puede ir al horizontal, al subsistema horizontal. Bueno, entonces vamos a hablar ya específicamente de lo que tiene que ver con el cobre. Entonces, ¿qué significa tener un sistema de transmisión en cobre? Significa que yo voy a llevar unos y ceros a través de alambres de cobre. ¿Cómo? Yo tengo un equipo activo que está generando impulsos de voltaje entre 0 y 5 volts o entre 0 y 24 volts. Son, digamos, valores de tensión en corriente directa. Cuando tengo, por decir algo, entre 0 y 5, si tengo por debajo de 2 volts, significa que voy a tener un cero lógico. Si tengo por encima de 2.5, significa que voy a tener un 1 lógico. Entonces, esa combinación entre unos y ceros, esos impulsos que se están transmitiendo a través del cable de cobre, cuya corriente normalmente es inferior a 1 ampere, entonces los toman los equipos, digamos, se transmiten a través del sistema de cableado estructurado, a través del hilo de cobre, lo toman los equipos activos, lo leen ese sistema binario y lo convierten en información. Entonces, cuando hablamos de transmisión de cobre, vamos a ver que a través de la historia se ha ido avanzando en lo que llamamos las categorías. Entonces, por allá en el año 95 se inventaron la categoría 5E, que era una categoría donde los cables de cobre eran capaces de transmitir un ancho de banda de 10 MHz. Son sistemas, digamos, un ancho de banda, obviamente lo vemos en unidades de frecuencia, y la velocidad de transmisión era de 1 gigabit en un segundo. Entonces, si yo lo pienso, por ejemplo, tengo un río con un cauce. Entonces, ese cauce lo voy a llamar el ancho de banda. Y la cantidad
de agua o la cantidad de información de agua que voy a tener en el río va a tener una velocidad. Entonces, es a lo que yo voy a asimilar a una velocidad de transmisión. Entonces, en el 95 con la categoría 5E tenía una capacidad de ancho de banda de 100 megahertz y una velocidad de 1 gigabit por segundo. En el año 2002 hay un cambio a categoría 6 a un ancho de banda de 250 megahertz, entonces ya estamos hablando de equipos con más frecuencia, pero la velocidad se mantenía, sigue haciendo de 1 gigabit en un segundo. Hacia el año 2018-2010 hay un salto importante que viene la categoría 6A, entonces ya yo duplico la capacidad del ancho de banda, me voy a 500 megahertz y multiplico por 10 mi velocidad, entonces ya anda más, ya estoy necesitando más velocidad porque vienen más equipos, porque digamos que los computadores también han ido evolucionando, entonces yo cada vez tengo más información, el Internet hace que tenga bombas de información dentro de mi red, entonces obviamente voy a necesitar más velocidad. Entonces, al duplicarlo ya estamos hablando de 500 megahertz. Y hasta el año 2018 entró la categoría 8 que estamos hablando de anchos de banda de 2000 megahertz y velocidades de 40 gigabits por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre la categoría 6A y categoría 8 principal? La categoría 6, si se dan cuenta, está pensada para las redes LAN, pero también para las redes de data center. ¿Por qué? Porque la categoría 6 es capaz de comunicar los racks entre sí, pero también es capaz de llegar hasta la toma de usuario en un enlace permanente de 90 metros y en un canal completo de 100 metros. En cambio, la categoría 8 solamente va a ser capaz de transmitir hasta 30 metros, es decir, no puedo pensar en llevar categoría 8 a una red LAN, sino únicamente se me va a quedar dentro del data center uniendo racks de comunicaciones entre sí. Entre medio aparecieron unas categorías que son las categorías 7 y 7A. ¿Por qué las pongo abajo y por qué las pongo en gris? Porque la ANSI TIA, que es la que nos habla RJ45, la que especifica que los sistemas de cableado estructurado sí o sí deben estar en conexión y deben tener salidas y entradas RJ45, esta ANSI TIA reconoce únicamente 5E6, 6A. Por otro lado, está la norma ISO, que es utilizado más en países europeos, pero, o sea, por allá nace la norma, pero también se ha traído a países de América Latina. Acá pues yo tengo mis opiniones al respecto, pero no quiero entrar en eso. Entre medio aparece en la categoría 7 con 600 megahertz y 10 gigabits por segundo, la categoría 7A con 1000 megahertz y 10 gigabits por segundo. Sucede con estas categorías que no traen la conexión RJ45, sino traen unos conectores propios, con nombres propios por los fabricantes que después van a tener que hacer la transición al RJ45 para poder conectarse con la universalidad de los equipos activos que tienen este tipo de entrada. Entonces, como les mencionaba, cuando yo tengo una señal digital, entonces aquí, por ejemplo, tengo una señal que dice que a los 3 volts yo ya tengo un 1 lógico. Entonces, si tengo una señal de 3 volts, ya voy jugando para poder generar una señal binaria. Entonces, cuando ya yo tengo estas señales, se genera un protocolo. Entonces, se genera una tecnología que es algo que muchos de ustedes deben conocer como Ethernet. Entonces, o Ethernet. Entonces, cuando yo tengo una red LAN que ya está protocolarizada, que ya tengo un estándar, entonces estoy hablando de una red Ethernet. ¿Cómo vienen los pares dentro del cable para poder hacer la comunicación? Aquí recordemos dos principios. Cuando yo tengo tengo una señal de corriente, ¿verdad? A través de un cable de cobre. Entonces, si, no sé, vamos a suponer que va en este sentido. Si la corriente viene en este sentido, por la ley de la mano derecha de la ley de las telecomunicaciones, de las leyes de las telecomunicaciones, del electromagnetismo. Entonces, si yo tengo una corriente, una intensidad de corriente, alrededor de ese cable voy a tener un campo electromagnético. Entonces,
Cuando yo tengo dos cables en paralelo, voy a tener la mayor amplitud del campo electromagnético y puede hacer que la señal que va por un cable empiece a interferir por la señal que va en el otro cable. Cuando yo pongo esos dos cables en perpendicular en 90 grados, entonces cancelo, se cancela la intensidad del campo electromagnético, pero pues obviamente dentro de un cable yo no puedo, dentro de un fajo de cable no puedo tener dos, dos alambres de cobre en 90 grados. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros que se inventaron este par trenzado? Tomaron los alambres, los pusieron en 45 grados y los entorcharon. Hicieron un arreglo, un entorche. Y dentro de un fajo, digamos que, ¿cómo se llama eso? Como la cobertura del cable, pusieron 4 cables, 4 pares de cables trenzados con diferente trenza cada uno para eliminar lo más posible los efectos electromagnéticos dentro de estos pares y tener una buena comunicación. Entonces ahí es donde aparece el tema del par trenzado. Entonces, cuando yo tengo un par trenzado, ya puedo empezar a hablar de diferentes tipos de cables. Normalmente ustedes van a encontrar esta nomenclatura, una nomenclatura que viene separada por un slash o una barra. La primera parte de la nomenclatura me va a decir este cable si tiene en su cubierta un blindaje o no lo tiene. Entonces, cuando aparece la letra U, que significa unshielded, sin blindaje, significa que yo tengo una cubierta de cable sin blindaje. Cuando me aparece F o foiled, que es básicamente como un plástico metalizado que está por dentro de la cubierta del cable, o un shield que pasa a ser una mallita metálica que también está por dentro de la cubierta del cable. Entonces puedo tener blindado con U, perdón, no blindado con U y sí blindado con F o con S. Después de la barra o del slash, voy a tener 3 letras. La segunda y la tercera significan par trenzado o twist pair, par trenzado. Entonces yo ya sé que esto es un cable de comunicaciones porque es par trenzado. Pero ¿qué me dice además esta letra antes del TP? Me dice cómo están envueltos o no envueltos los pares trenzados. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un par trenzado UTP, significa que no tengo ningún tipo de blindaje o de cubierta sobre el par trenzado, sino solamente la cubierta general del cable. O puedo tener pares trenzados que efectivamente están cubiertos. Entonces empiezan las combinaciones. Yo puedo tener UTP, es decir, sin blindaje en la cubierta del cable y sin blindaje en los pares trenzados. Puedo tener FTP. Significa que voy a tener un foil, ¿cierto? O un material metálico, acá se alcanza a ver un poquito, dentro de la cubierta del cable, pero los pares trenzados continúan sin blindaje. O puedo tener, por ejemplo, un SFTP, que significa que tengo una malla metálica por dentro de la cubierta del cable y cada uno de los pares trenzados tiene un foil, es decir, está blindado tanto en la cubierta como en cada uno de los pares. Entonces, ya sé que puedo tener diferentes tipos de cables, ya sé que puedo tener un trenzado primario, es decir, la trencita, el entorchado que tiene cada uno de los conductores que forma el par, y un trenzado secundario que se aplica a los pares cuando ya están terminados, se hace al fajo completo. Normalmente cuando yo tengo sistemas UTPs, puedo también utilizar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, pongo un elemento plástico entre los pares trenzados para eliminar los efectos capacitivos que pueden quedar dentro del fajo de los cables. Ya hemos dicho que trenzando eliminamos los efectos electromagnéticos o los reducimos,
pero van a quedar un efecto capacitivo. Recordemos que un capacitor, cuando se va la energía, queda entregando, queda entregando. Entonces, eso lo queremos eliminar dentro del par trenzado, porque va a generar, digamos que señales que son falsas. Entonces, con ese P-line o la espina que llaman, o el espiral plástico, eliminó eso. También que es importante, el enlace permanente normalmente va a estar con conductores que son sólidos. Esto es un conductor sólido, que es como un alambre. Y los patchcords van a estar con cables que son más flexibles, porque aquí voy a necesitar mucho más flexibilidad dentro de los racks para poder conectar los equipos activos a los patch panel, o en el área de trabajo para poder hacer, digamos, más figuras con el cable. También nos dice que debe haber algunos desplazamientos con las terminaciones. Esto no me voy a enfocar mucho en eso. Que los plugs deben ser, es decir, cuando yo llego a un puerto RJ45, debo tener la capacidad de un plug que haga clic y que sea fácil ponerlo. Y después no se retire, sino hasta el momento en que yo pueda mover una palanca, hagan el intento en sus casas o en sus universidades. Después nos habla de cuáles deben ser como las especificaciones para los patchcords. Ya lo hemos mencionado, puede ser que tenga un blindaje metálico. Cuando yo tengo un cableado estructurado donde elegí que el cable fuera blindado, entonces también debo tener presente que debo tener conexiones a tierra en todos los puntos para que no vaya a tener un efecto antena, es decir, que no vaya a recoger señales por ahí que haya en el ambiente. De allí la importancia de que los sistemas de cableado estructurado estén certificados, porque significa que ya vienen listos para poner va a ser la conexión a tierra con el rack, va a ser la conexión a tierra con su patchcord, que también debería estar blindado, va a ser la conexión a tierra con el RJ45, que también se debe elegir blindado. Y en el rack de comunicaciones yo tengo la línea, el punto de tierra, para que todo quede correctamente aterrizado. Salvi, ¿tú me pudieras apoyar, porfa, con el dibujo del UTP, del RJ45 colores? Gracias. Entonces, vamos a tener que dentro del cable de comunicaciones, al momento de hacer la conexión al RJ45, voy a tener un código de colores. Los códigos de colores, los colores que se utilizan normalmente acá son marrón, verde, azul y naranja. Entonces, en el pin 1, cuando yo tengo una estructura T568B que viene de la ANSI TIA 568, ¿por qué empiezo por el B? Porque el B es el que más se utiliza en Chile. Regularmente en Chile cablean con este tipo de estructura. Entonces, en el pin 1 al RJ45, en la posición 1, yo voy a tener blanco, pero el blanco que es el compañero del par trenzado del color naranja. El naranja viene en el punto 2. En el pin 3 voy a tener el blanco, que es el partner o el par del color verde. Entonces yo voy a ver que la chaquetita que viene recubriendo ese hilo o ese filamento de cobre viene blanco y verde. En el cuarto pin, voy a tener el azul. En el quinto voy a tener el azul, el blanco rayado de azul. En el sexto voy a tener el verde. En el séptimo voy a tener el blanco rayado de café o marrón. Y en el octavo voy a tener el marrón. Cuando yo hablo de una configuración 568A, entonces van a cambiar algunos pines, los puntos de color. ¿Qué es importante? Si en mi edificio estoy empezando con el 568B, el resto debe estar en B para que no se me vayan a cruzar los pines. Entonces, regularmente, insisto, en Chile se van por el estándar B. Ahora, regresamos a la presentación, por fin. Salvi, es perfecto. Entonces ya les expliqué la parte de los colores. Aquí también es importante saber que las chaquetas de los cables pueden tener diferentes tipos de materiales, digamos, de estructura molecular. Entonces hay unos que son con PVC, que son los famosos halógenos. Los halógenos, cuando están en contacto con el calor
o con la humedad, cuando se eleva la temperatura, cuando se quema un cable que tiene PVC, salen los halógenos al ambiente, se potencian con el calor, se vuelven, ellos son acidosos, son ácidos, entonces se vuelven irritantes para los ojos, se vuelven irritantes para las vías respiratorias y adicionalmente elevan un humo oscuro que no deja ver las salidas de emergencia. Cuando yo tengo una chaqueta que es LSZH o que es de libre halógenos o que tiene muy baja cantidad de halógenos, entonces ya no tengo estos elementos halógenos que son ácidos, entonces se libera el ambiente, no son nocivos para los ojos, ni la nariz, ni la garganta, y el humo que libera al ambiente es blanco transparente. Entonces me deja ver la salida de evacuación. De allí, por eso es que el gobierno chileno ha decidido, por lo menos en los cables de potencia, donde haya lugar de reuniones, poner el LSZH. Nosotros recomendamos poner LSZH también porque no tiene ningún sentido tener un cable de potencia con este tipo de protección y uno de comunicaciones que esté enviando humos negros y ácidos. Entonces, existen diferentes estándares, existen estándares australianos, internacionales europeos, de acá también viene la ISO, canadienses, la CNELEC, que es el Comité Europeo también de Electrotecnia, y la ANSI-TIA, que tiene su origen en Estados Unidos. La mayoría de los países de América Latina, no todos, pero la mayoría, utilizan este estándar ANSI-TIA. En Chile, como les digo, se acogió para los data centers. Acá está acogido en el reglamento chileno para data center, y este estándar de data center empieza a ser llamado a los otros ANSI-TIA. Entonces, para cableado estructurado, perdón, me voy a regresar, tenemos la 568 que ya va en la versión E, entonces cada vez que van habiendo modificaciones van sacando cada 5 años o así van sacando como las nuevas modificaciones. El último es del año pasado, que es la raya E, y es básicamente para edificios que son comerciales. Aquí solamente dejo algunos parámetros de desempeño, se los dejo como abrebocas para cuando tengamos después, más adelante, en un segundo ciclo, poder hablar más específicamente de la norma y ver, porque acá ya estamos hablando de desempeño, cómo se debe comportar el sistema de cableado estructurado para que sea bueno para la red. Y acá voy a entrar un poco en lo que llamamos el PoE, el Power over Ethernet. Entonces, significa que yo voy a estar más en contacto con todos los equipos que son IoT. Vamos a ver que es el año 2025, van a haber 75.000 millones de dispositivos que están conectados a la web o que van a estar conectados a la red. Estamos en la matriz, esto no es un cuento, vivimos dentro de la matriz. Si no, piensen cuántos computadores, cuántos iPads, cuántos celulares están conectados a Internet en este momento. Entonces ya también existen equipos como los teléfonos, que hoy por hoy, al principio, no sé, se conectaban por la red analógica hace 30 años. Después llegaron hace 20 años la tecnología IP, que eran teléfonos que más parecían unos computadores, pero tenían un cable para conectarse a la energía y otro cable para conectarse al punto de comunicaciones. Ahora, el mismo cable de la red, el mismo cable, el mismo patchcore, el mismo red de cableado estructurado, me permite traer energía y comunicaciones por un solo cable. Y eso los que están en las oficinas lo ven así todos los días. Entonces, ¿ahora qué significa? Que energía y red de datos va a estar a través de la red Ethernet o el cable de comunicaciones de cableado estructurado, y eso es lo que llamamos Power over Ethernet, potencia sobre la red de Ethernet, que cuando ya yo lo menciono es la red LAN, pero con una estructura, con un protocolo. Cuando empezó todo este tema, el Power over Ethernet, entonces solamente como que se conectaban los teléfonos, de pronto algunos puntos, quizás de señales de control de aire acondicionado, y lo que eran las salas de reuniones. Ahora está el control de acceso, los ascensores, las cámaras de seguridad, los sensores ambientales, están la iluminación, también hay ampolletas LED que se conectan, que se energizan
por la red Ethernet con el sistema PoE, y yo puedo también desde mi red de comunicaciones ir viendo cuáles luminarias están funcionando, cuáles no están funcionando, y así sucesivamente. Obviamente los teléfonos siempre estarán ahí a la medida. Son redes que son súper seguras porque estamos hablando de que todos estos equipos se están conectando en corriente directa, es decir, que estamos hablando de menos de 5 volts. Eso es muy flexible. Yo puedo tomar mis ampolletas, sacarles de aquí, ponerlos al otro lado y sencillamente con el cable de comunicaciones estoy lista. No tengo que romper, no tengo que hacer nada. Una cámara me la puedo llevar de un lado al otro con el mismo cable, al mismo sistema y listo. Estoy. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un switch que debe ser PoE, que tiene un cerebro, que me va a identificar el dispositivo. Entonces, este dispositivo, cuando yo lo conecto, va a enviar una señal al switch, que es el cerebro. Este cerebro va a reconocer que es PoE en primera instancia, en segunda instancia que corresponde al ecosistema. Es decir, voy a nombrar una marca que es muy conocida de switches, Cisco. Cisco tiene un ecosistema de marcas que son aceptadas dentro para ser conectadas a su switch. Entonces, siempre es importante verificar que esté dentro del ecosistema. Nosotros no somos fabricantes de switch PoE de gran envergadura, sino unos pequeñitos. Entonces, igualmente, esta red PoE debe ser de 100 metros porque sigue siendo cableado estructurado. Si yo tengo, por ejemplo, un switch que no es PoE, le puedo poner un inyector a la red. Ese inyector va a funcionar como el cerebro, va a leer el dispositivo y va a aceptar o rechazar poner el dispositivo a la red. Y todo esto ya está protocolarizado, la IEEE 802.3, entonces ya hace sus subdivisiones y tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o PoE más, PoE más, PoE plus plus, y divide equipos en diferentes tipos de potencia. Entonces acá me dice cuál es la potencia que debe leer o que se debe entregar desde el switch. Entonces, hay equipos que necesitan 15 watts como tarjetas de ingreso, controles de acceso, pequeños access point. Hay equipos que consumen 30 watts, como lectores, teléfonos IP, algunas cámaras. Hay equipos que le piden al switch 60 watts, controles de acceso más sofisticados, la iluminación, llamados de enfermera, puntos de pago post. Hay unos que son todavía mucho más sofisticados y que le piden al sistema. Realmente son 90 watts más que 100 watts, pero es para estandarizar. Entonces, como un computador, ya hay computadores que sencillamente yo no necesito conectarlos a la pared, sino llego con el cable de comunicaciones y quedan energizados. Televisores de alta definición, módulos de videoconferencia y Wi-Fi, pues obviamente que ya son de más alta envergadura. Me voy a tomar unos minutos más si no les molesta. Entonces, acá ya estamos hablando de lo que es la infraestructura digital, lo que son las líneas. Tenemos líneas de cobre, tenemos elementos para fibra óptica. ¿Cómo se ve dentro de una red? El cableado estructurado de Legrand cobre es certificado PoE++, es decir, podría llegar a entregar la energía y la comunicación a un computador o a un módulo de teleconferencia de alto desempeño. Tenemos todas las categorías 5E, 6, 6A, categoría 8. No convivimos con categoría 7 y 7A al no ser avalados por la ANSI TIA. Nosotros preferimos mantenernos dentro del sistema de estandarización. Existen diferentes tipos de conectores RJ45. Son de muy fácil, digamos, ponchado, no necesito herramientas, todo lo puedo hacer con la mano. No sé, Salvi, si me ayudarías, por favor, con el primer video. Entonces, si ven, aquí sencillamente el instalador cortó un pedacito del cable de la cubierta, esa cubierta es LSZH. Como tiene un foil, entonces va a dejar un pedazo de foil libre para poder hacer la conexión con el RJ45. Se ven
ambos conectar, deben entrar en contacto. Ahí está, exacto, el punto de tierra. Y esa parte plástica es sencillamente la protección. Él la va a cortar, la va a retirar. Hay personas que dicen que no pueden visualizar el video. Ah, ya, perfecto, gracias, Salva. Entonces, el SP-Line lo quitó de la mitad. ¿Se acuerdan que les dije que era el que utilizamos para evitar como los efectos capacitivos? Sencillamente tiene todos sus pares trenzados. Si se dan cuenta, todavía no, solamente lo sacó de la chaqueta. Deja ese punto para que haya la conexión, ¿cierto? Física, para que haya el contacto físico entre el RJ45 y el cable. ¿Por qué lo menciono? Porque acá en Chile, la categoría 6A, la costumbre del mercado es que sea blindado. De allí la importancia de este video que tienen ahí. Entonces ya él llega, pone por cada una de las guías, ahí, si se dan cuenta, tiene como unos colores, son esos colores del TIA 568B o A, que le van a decir dónde van a ir cada uno de los cables. Cada una de las guías es muy, pero muy sencillo. Se dan cuenta, no está utilizando ningún elemento, no está utilizando ninguna herramienta. Después va a cortar simplemente a ras. Corta ras, corta ras, corta ras, corta ras. Va a poner el capuchón o el RJ45 o el... Ah, perdón, primero la línea de tierra, es súper importante, me disculpan. Entonces va a poner alrededor su línea de tierra, de tal suerte que ya cuando haga el contacto con el RJ45, que a su vez va a ir al patch panel, que va a ser metálico y va a hacer contacto con el rack, todo va a quedar correctamente aterrizado. Él cierra con su mano y cuando corre la pieza metálica amarilla, quedó ponchado. No necesito una ponchadora, estar ahí horas y horas. Es muy sencillo. Regresemos a la presentación, por fin. Listo. Entonces, tenemos acá como algunas de las etapas que se utilizan para la instalación. Vemos también en el siguiente, veamos los patch panel que tiene como, que son bien simpáticos. El siguiente video, por favor, Salvi. No sé, Salvi, si estás ahí, si pudiste poner el video o... Ya, perfecto. El patch panel, si se dan cuenta, tiene módulos. Yo pudiese poner categoría 5, categoría 6 y categoría 6A en un solo patch panel. No necesito uno para cada uno. Trae los cassettes. Si se dan cuenta, él sacó el cassette quedó atado atrás, hace toda su administración. No tiene que desconectar a nada ni a nadie. Entonces acá, por ejemplo, va a poner uno nuevo, hace todo el proceso que vimos en el video anterior. Todos los demás están conectados. Esto es lo que se llama una correcta administración del cableado. Lo conecta, hizo su cambio, no desconectó a nadie, todo sigue perfectamente ordenado y listo. Y se dan cuenta, el patch panel lo puso sin necesidad de tornillos ni nada de eso. Regresamos a la presentación, por favor. Incluso en ese mismo patch panel yo pudiese poner un módulo de fibra óptica y voy reduciendo espacio y todo funciona, pero impecable. Entonces, tenemos los elementos, tenemos patch panel. Normalmente los patch panel vienen con 24 bocas o salidas para RJ45, pero lo podemos también tener en 48 si necesitamos seguir reduciendo espacio en la sala de datos. Si se dan cuenta, hay varios links en las diapositivas, son links de videos. Se las dejo para que entren, los consulten. Esos son unos anillos de organización. El sistema Legrand es ultra modular, muy fácil de instalar. Viene normado, viene con sus certificaciones, los instaladores que han estado, por ejemplo, particularmente donde están esos racks que necesitan hacer un montón de cosas, el patch panel es una maravilla. Mira, acá tengo, por ejemplo, un sistema categoría 6A, normal,
de solamente 6 bocas. Acá tengo 12 bocas de categoría 6. Acá tengo, vamos a ver en la próxima ocasión, en fibra óptica, tengo un cassette de fibra óptica preconectorizado y un cassette de fibra óptica para fusión. Tenemos también los elementos que son angulados. Hay clientes que todavía piden los sistemas angulados, los tenemos para ellos. Tenemos, bueno, también cuando no se están utilizando algunas salidas, entonces sencillamente se le ponen como estas tapitas, estos elementos para que cubran, para que no entre polvo. Recordemos que el polvo es electrostático y cuando se acumula, pues puede traer varios problemas en el... Ahorita vamos a proceder a resolver algunas preguntas. Acá están todos los cables en diferentes categorías, los patchcord también en diferentes categorías. Los invitamos también que entren en la página web, que descarguen el catálogo. En próximos meses vamos a hacer también un cambio de catálogo, también para que lo descarguen. Acá están las tomas de trabajo, si se dan cuenta, utilizando como también todo lo que utiliza Vitichino o Legrand, o las cajas de piso, las cajas de escritorio, que ayudan a dar una estética mucho más funcional y mucho mejor, porque vemos todas las partes eléctricas muy bien puestas y llegan de pronto algunos con unos sistemas de cableado estructurado, con un faceplate del color, no sabemos cómo. Entonces, acá todo se conserva con la misma estética y es muy fácil de utilizar. Acá les pongo cuál es el canal completo de cobre, los sistemas de POE, y, bueno, las soluciones de POE, cuáles son las certificaciones, etcétera. Esos son elementos, por ejemplo, diferentes elementos a donde normalmente se llegan a conectar los sistemas POE en las oficinas. Aquí ponemos algo en particular, por ejemplo, de la bandeja tipo canastillo, que es lo más cercano a tener los cables al aire libre, ayudan a reducir el efecto Joule. ¿Por qué? Porque como ahora ya hay potencia a través del cable de comunicaciones, tiende a calentarse. Y por eso es que debe estar también certificado para que sea capaz de soportar la corriente, la tensión y el calentamiento. Pero cuando lo tengo encerrado, el efecto Joule va a subir, es decir, la temperatura de los cables van a subir, pero si lo tengo en la bandeja, entonces va a empezar a bajar. Estos son conectores MPTL, que son básicamente extensores. Diferentes tipos de racks tenemos, con puerta de vidrio, con puertas perforadas para servidores. Tenemos racks de los más pequeños hasta 67 U's. Tenemos elementos de contención, obviamente solamente los menciono, son para otra capacitación. Nosotros no manejamos propiamente el aire de precisión o el aire para acondicionar el data center, pero sí tenemos todos los elementos alrededor y trabajamos con partners en caso de que se necesite como un proyecto general. Pero normalmente nos piden el containment y llega el del aire y lo pone dentro del containment. Y eso de manera general. Salvi, miremos preguntas y si me dan unos 2 minutos respondemos preguntas. Sí, Pili, ¿me escuchas? María Pilar, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Súper, perfecto. Sí, hay dos preguntas, te las voy a colocar ahora en pantalla para que las veamos al tiro. Gabriel nos pregunta lo siguiente, mira, dice, ¿qué tan aislado y o refrigerado debe estar el rack en una empresa o edificio? ¿Y los equipos deben ser certificados por SEC, los que rigen aquí en Chile? Esa es la pregunta que nos hace Gabriel Tovar. Perfecto, mira, en particular lo que nos pide el reglamento es que en el data center, que es el lugar donde se concentra mayor cantidad de equipos activos, efectivamente haya un sistema de refrigeración. Ahora, el sistema de refrigeración puede ser global, tú puedes tener toda la sala con un sistema de refrigeración, pero vas a utilizar mucha más energía. Cuando tú tienes un sistema de containment, por ejemplo, entonces tienes los equipos activos metidos dentro de los racks, a su vez dentro de un containment, y pones el aire únicamente en el área del containment. Esto para un pasillo frío. O hay otros elementos que son los pasillos calientes. Entonces, concentras el aire caliente dentro del containment y por chimeneas lo sacas y lo refrigeras afuera. Pero va a hacer que tengas que disminuir la potencia del aire. Entonces,
La ANSI TIA 942, digamos que maneja diferentes subsistemas. Dentro de ellos está el subsistema arquitectónico, está el subsistema de telecomunicaciones, eléctrico, y hace sugerencias de cómo se debe manejar el sistema refrigerado. Y si los equipos deben ser certificados, hasta donde sé por ahora no hay un laboratorio en Chile que haga este tipo de certificación. Entonces lo que se hace es que tú presentas el certificado de tercera parte, del laboratorio de tercera parte, cuando vas a la obra. El momento que aparezca un laboratorio capaz de hacer este tipo de certificación, entonces sí vas a tener que hacerlo pasar por la SEC. Pero por el momento, hasta donde tengo entendido, no hay para aires. Perfecto, Pili. Eso. Axel, mira, nos pregunta también, Axel Silva, ¿qué protección es recomendable para este tipo de cableado? Axel, no sé si me puedes como ampliar un poquito la pregunta. No, sí, porque no sé si quieres como protección medioambiental normal, polvo, o si necesitas hablar de la protección del cableado, como, no sé, de la protección eléctrica. Ah, ya, perfecto, ya te entendí, listo. También, cuando yo tengo un sistema de cableado estructurado, si lo estoy pasando por POE, sabemos que tenemos una protección DC, ¿vale? Perdón, tenemos una corriente o una tensión en DC. Cuando estamos hablando del data center, que ya también lo dice el reglamento en el RIC 11-9, para ser más específicos, sí te dice, por ejemplo, que el data center debería estar protegido con diferentes tipos de elementos como los diferenciales tipo A, tipo B, o el elemento, el punto, ¿cómo se llama? El residual, de monitoreo residual. Cuando un data center es crítico, que la mayoría de los data centers son críticos, es decir, que no puedes aceptar cortes, la norma te dice que te vayas a una protección diferencial tipo B. ¿Por qué tipo B? Porque el tipo B sí te admite la corriente alterna, la corriente directa, y manda la señal en el caso de haber una corriente parásita, pero no necesariamente está abriendo siempre los circuitos. El tipo A sí puedes estar abriendo normalmente los circuitos, y si, por ejemplo, está un OPS que a su vez está respaldando el data center, entonces ahí pudieses empezar a tener falsos encendidos que va a afectar no solamente la transmisión de los datos, sino la vida media de los equipos. Entonces, también te dice el RIC que debes tener supresores de tensión, y que adicionalmente todo el data center debe estar de acuerdo a lo que dice el resto del reglamento de instalaciones eléctricas de consumo. Entonces, a pesar de ser un área especial, dice que efectivamente debe considerar, por ejemplo, si tiene tableros eléctricos, todo lo que diga la norma. Si tiene un OPS, también lo que te diga la norma. La OPS, por ejemplo, está considerada para lugares de emergencia. Entonces, te especifica lo que debe traer la OPS. Legrand está dando los cursos de reglamento. Ahí se hablan con Legrand Academy, porque están dando folio por folio, pliego por pliego, cada uno de estas especificaciones. Entonces, como te digo, el data center aplica como área especial, tiene sus elementos de protección propios, pero también está sujeto a que toda la instalación cumpla con el RIC, con el nuevo reglamento. No sé si eso responde a tu pregunta. Vamos a esperar a ver qué nos dice Axel Pili, pero creo que debería responder bastante bien, abarcaste, ¿cierto?, el concepto completo, sí. Como decía María del Pilar, efectivamente hay varias charlas, de hecho todas las charlas se están actualizando también con el nuevo reglamento, así que, bueno, desde ya invitados a que puedan participar de todas ellas. De hecho, en paralelo, junto con esta especialidad, empezó el día lunes una especialidad de protecciones eléctricas, así que Axel, no sé si estás participando en esa especialidad, pero de todas formas quedas invitado, de todos los que están también aquí invitados a que puedan participar también de ese ciclo de protecciones eléctricas que está actualizado con el nuevo reglamento. Con el reglamento. Perfecto. Listo, creo que no hay más preguntas. Perdón, me pasé 16 minutos, pero es que siempre es harto tema. Yo al principio le había pedido permiso a Salvador para hacerlo.
Ahí, pero están todos bien contentos, Pili, veo que ponen todos muy buena capacitación y muchas gracias, así que muchas gracias y nos vemos entonces el próximo viernes. Seguimos con María del Pilar, pero ahora vamos a hablar de fibra. Fibra óptica, claro, principios también, así como acá, desde el inicio, con fibra óptica. Perfecto, así que a no perderse el próximo viernes, ¿cierto? En el mismo horario, para que continuemos con fibra óptica. Yo de mi parte les agradezco, ¿cierto? El que hayan participado. Pili, te dejo que te despidas. Sí, están preguntando que si vamos a hacer presenciales de capacitación de cableado estructurado. Mira, este año está duro, sobre todo por el tema pandemia. Yo no sé este video, creo que lo van a colgar después en YouTube. Me disculpa, pero acá el día de hoy estamos grabando en pandemia. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hay empresas que lo necesiten de manera particular? De ponerse en contacto con Salvador, y lo estamos haciendo en grupos muy pequeñitos si existe la necesidad, ¿vale? Porque no podemos todavía, los aforos no nos permiten hacer este tipo de certificaciones o de capacitaciones presenciales. Capacitación presencial, sí. Sí, de todas formas, como dice Pilar, grupos más pequeños de empresas podemos tratar de abordarlo. Ya esperemos que el próximo año podamos retomar con fuerza, ¿cierto?, todas las capacitaciones presenciales que hacíamos habitualmente y también las de cableado estructurado. Así que ahí sí, claramente también los vamos a estar invitando a poner en práctica lo que hemos aprendido online, ¿cierto? en todo este periodo de pandemia. Bien, Pili, te dejo que te despidas entonces. Perfecto, muchísimas gracias. Tengan un excelente fin de semana. Está soleado, así que aprovechen. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Perfecto, muchas gracias, Pili. Y yo, para finalizar, les pido que nos ayuden, por favor, como siempre, con la encuesta de satisfacción. Para nosotros es súper importante que nos ayuden con eso para saber cómo mejorar, ¿cierto? Qué cosas podemos mejorar y, sobre todo, también qué otros temas de interés les interesan para que podamos ir agregándolas a nuestros programas de capacitación. Bien, así que les pido ahí la ayuda. En la parte superior de la pantalla está el link para que nos ayuden con esta encuesta de satisfacciones cortitas. Son 5 preguntas como de alternativa bien rápidas de responder. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes en este ciclo de charlas de infraestructura digital y el día lunes con los que están participando también en el ciclo de charlas de protecciones. Así que un fuerte abrazo, buen fin de semana y nos vemos pronto. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones.
Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.